San Marcos, capítulo 2. Leemos los versos y tomamos notas. ¿Listo? Ahí vamos. San Marcos, capítulo 2, versículos 1 y 2. Después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Notas de aprendizaje. Pasaron unos días, dice Marcos, después de los anuncios de Juan. Ahora comienza a hablar directamente de Jesús. Nos ubica en Capernaum, una ciudad principal, y también nos dice que Jesús estaba en casa. Esta ciudad está a las orillas del mar, en cambio Nazaret, de donde provenía Jesús, estaba en las montañas. Y vemos que en esta ciudad portuaria el Señor Jesús tenía su casa. La gente vino buscando a Jesús a su casa. Vinieron por las necesidades de cada quien y Jesús los atendió. Y puedes ver que el centro no era la necesidad de la gente, sino la predicación de la palabra. Dice que Jesús les predicaba la palabra. El centro del mensaje de Juan es arrepentimiento y preparación para recibir al más digno que viene. El mensaje de Jesús es la palabra misma predicada. ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos hoy? Marcos capítulo 2, versículo 3. Entonces vinieron a él unos, trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Notas de aprendizaje. En medio de toda esta gente que invade la casa y la vereda de la casa de Jesús, todos con sus problemas y sus necesidades y sus peticiones personales, aparecen unas personas que quedan en el registro de San Marcos. Recuerda que de las personas que influencian la vida de Marcos, San Pablo todavía no estaba en escena en ese momento. Es poco probable que estuviera Marcos mismo o su madre, ya que es el inicio del ministerio de Jesús. Así que el testigo más probable de estar allí es Pedro, por lo que podemos considerar que este relato viene de boca de Pedro hacia Marcos. Marcos capítulo 2, versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Notas de aprendizaje. Un paralítico, una camilla y 4 amigos que lo traen. Pero llegan demasiado tarde, pues todo está repleto de gente. Fueron hasta donde estaba Jesús, pero se les hacía imposible llegar hasta Jesús. Imposible también de que Jesús se entere de lo que necesitaban. ¿Qué hacer? ¿Volverse? Al menos lo habían intentado. Podían volver a casa. ¿Qué habrán discutido los 4 con su amigo enfermo? A alguno se le ocurrió la idea, y a alguno le habrá parecido una locura también, en especial al paralítico. ¿Qué es lo que creían estos amigos para aventurarse a que se les caiga el paralítico mientras tratan de subirlo al techo? No salieron de sus casas preparados para escalar. No llevaban sogas ni escaleras, ni tenían pensado treparse a una casa con un enfermo a cuestas. ¿Cómo hicieron para subir al paralítico hasta el techo? ¿Qué decía el paralítico mientras lo levantaban y se lo pasaban de brazo en brazo? ¿En qué momento ya dejó de ser fe para parecer una locura? Piénsalo un momento. Por algo este relato quedó grabado aquí. Después de todo el esfuerzo por subir al techo al paralítico, subieron también los que desde abajo lo sostenían. Los otros recostaron al paralítico de nuevo en su camilla. Ya están arriba. Ahora hay otro problema. Esta casa no tiene salida al techo, como tenían muchas casas de esa época, que por cuestiones de espacio se hacían las habitaciones arriba de un tamaño más pequeño al de la sala de abajo, de manera que la planta baja quedaba conectada con el techo.
Abajo se volvía la sala de uso múltiple de la casa y arriba se construyó un ambiente más pequeño para dormir. ¿Qué nos dice esta casa que no tiene salida al techo acerca de la casa donde vivía Jesús en Capernaum? Que es una casa pequeña, una casa donde todavía no se construyó la parte de arriba, una casa donde tienes que dormir en el mismo lugar donde se cocina y se come y se recibe la gente. Al techo de una casa así se subieron los amigos. Al techo de una casa así subieron al paralítico. Marcos nos dicen que es la casa de Jesús. Jesús en una casa pequeña. Jesús en una casa pequeña atendiendo a mucha gente. Jesús en una casa pequeña y la gente le llenó la casa y se amontonó afuera. Jesús en una casa pequeña a la que ahora le van a romper el techo. ¿Lo puedes ver? Con toda la gente que llenaba la casa pequeña, ¿te imaginas cómo se respiraba en ese ambiente? ¿Te imaginas el ruido de la gente hablando? ¿Te imaginas si estás lejos de la pequeña ventana? Tú puedes ser muy buena gente, pero llega un momento en que tu amabilidad se agota, ¿o no? En medio de tu esfuerzo por mantener la cordialidad, comienzas a sentir un ruido en el techo y un poco de arcilla picada comienza a caer encima de ti. ¿Tú qué haces? Si es tu casa, ¿qué haces? Jesús pudo haber mirado a Pedro con ojos de preguntar qué pasa, pero Pedro no podía salir a ver qué pasaba porque estaba llena la casa. Así que no le queda más que encogerse de hombros y hacer señas de que no sabe qué es lo que ocurre. ¿Tú qué habrías hecho como dueño de la pequeña casa? Finalmente se comienza a abrir el techo. Toda la predicación de Jesús quedó suspendida durante todo el tiempo que les llevó romper la arcilla y separar las varillas y la paja que unía toda la mezcla. Debajo, el piso está llenándose del material que cae del techo. Abrir el techo con un hueco del tamaño de una baldosa ya es bastante complicado, pero esta gente hará el hueco del tamaño como para que pase una persona. Dime, ¿cómo crees que están los ánimos de los que están debajo del techo? Puede que alguno de afuera haya gritado hacia adentro de la casa, están subiéndose al techo, pero nadie sabe qué intentan, ni hasta dónde son capaces de llegar a esos extraños. ¿Qué crees que piensan los que están debajo del techo? ¿Crees que tienen fe? ¿Crees que están cantando? ¿O serán que piensan que el techo se está derrumbando? Piénsalo, no fue cuestión de un momento ni de minutos, les llevó tiempo el poder abrir el techo. Piensa cómo habrá sido la necesidad que tenía la gente que estaba dentro de la casa, que a pesar de que parte del techo se rompía, no se salieron de la casa. No querían perder su lugar, no querían perder su turno de ser atendidos. Se quedaron aún más amontonados, haciendo lugar para que el material que caía del techo no les caiga también en la cabeza. Cuando el hueco en el techo tomó la forma del tamaño suficiente como para mirar hacia abajo, los que estaban abajo, ¿qué cara crees que vieron asomarse por el hueco? ¿Era una cara sonriente? ¿Era un hombre disculpándose por lo que estaban haciendo? ¿Era alguien que saludó a Jesús? ¿Qué hizo Jesús cuando vio la primer cara curioseando hacia abajo? Cuando Jesús miró hacia arriba, ¿el otro lo miró con una sonrisa? ¿Sonrió Jesús? ¿Estaba serio? ¿Estaba agarrándose la cabeza? ¿Qué hacía Jesús mientras tanto? ¿Cómo cambiaron las actitudes de Jesús mientras pasaba el tiempo y mientras se iba agrandando el hueco en el techo de la pequeña casa? Finalmente, después de bastante tiempo, comienzan a asomar los pies de alguien que bajan desde el techo hacia donde está Jesús. Se los presento, el paralítico. ¿Qué cara crees que ponía este hombre mientras lo bajaban del techo y veía los rostros de la gente a las que había interrumpido su tiempo con Jesús? Con toda esa carga emocional, les es presentado el paralítico a Jesús. ¿Qué crees que sentía? ¿Vergüenza? ¿Culpa por el desastre que hicieron? ¿Culpa por toda la gente que fue interrumpida? ¿Culpa por los otros enfermos que también estaban esperando? ¿Qué sentía el paralítico cuando miró a los ojos de Jesús y Jesús
le habló. Marcos capítulo 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Notas de aprendizaje. Presta atención. ¿La fe de quién vio Jesús? ¿La fe del paralítico o la fe de los amigos del paralítico? ¿Tú dirías que era un acto de fe el romper el techo o era un atrevimiento? En resumen, Jesús vio la fe en lo que ellos hicieron. ¿Fe en quién? ¿Fe para qué? Ellos tenían la misma razón que todos los demás. Todos necesitaban algo. También tenían fe como los que habían llegado más temprano. Si no, los otros no hubieran estado ahí. Pero también tenían razones para regresarse, porque era imposible llegar hasta donde estaba Jesús. Sin embargo, buscaron la forma de que Jesús pudiera verlos y pudiera atenderlos. Superaron la dificultad. Superaron la dificultad para presentarse delante de Jesús. Y no lo hacían por ellos mismos, lo hacían por su amigo, lo hacían por otro. Era gente haciendo algo extremo para ayudar a otros. ¿Y nosotros cuánta comodidad tenemos? Para nosotros cuán fácil es que se nos predique. Para nosotros es tan fácil que lo tenemos al alcance de un teléfono o de una computadora. Es hora de que reconozcamos que somos una generación cómoda. Somos cristianos cómodos. ¿Por qué? Porque fácil nos rendimos. Fácil desaparecemos de la iglesia. Fácil presentamos muchas excusas para no estar, para no ir, para no hacer. Excusas para orar, excusas para capacitarnos, excusas hasta para ver un video de estudio tenemos. Y gastamos 10 veces más tiempo viendo cosas que nada tienen que ver con mejorarnos ni sanarnos. Gastamos más en lo que no tiene nada que ver con nuestra fe, ni con nuestra salud, ni con nuestra mente. Piénsalo. Mira a estos 4 desconocidos. Algo tienen para enseñarnos sobre el deseo de llegar a Jesús. Pocos de nosotros hemos hecho un esfuerzo así para buscar la bendición que viene del Salvador, para encontrarnos con Cristo mismo. Pero sí hicimos promesas religiosas que nos resultaron costosas. ¿Recuerdas? Cuando nos volvimos cristianos de la verdad, cristianos de Jesucristo, ya no religiosos, caímos en otra religión moderna, la religión de la comodidad. Piénsalo un momento y vas a ver que la religión de la comodidad está por todas partes, dominando a muchos y de muchas maneras. Piénsalo, es la misma comodidad que te susurró muchas veces que no necesitas gastar tu tiempo estudiando. Es lo que te dijo que tú aprendes cuando quieres y por ti mismo. Es la que te susurró que lo dejes para otro momento, un momento que sabes por experiencia que nunca llegará. ¿Conoces la religión de la comodidad? Algo tiene que enseñarnos esta gente a nosotros. Jesús los vio y vio fe en ellos. Cuando Jesús nos mira a nosotros, ¿qué es lo que ve? Si lo piensas, te va a sorprender la respuesta. Honestamente, ¿podemos decir que se ve fe en nosotros o se ve comodidad en nosotros? Le dijo al paralítico, le habló al paralítico, presta atención a las palabras de Jesús. Primero dice, hijo. Mira, hay más notas para tomar. Jesús le habló al paralítico. Presta atención a las palabras de Jesús. Primero dice, hijo. ¿Qué crees que sintió el hombre cuando escuchó esas palabras después de todo lo que pasó para llegar hasta ahí? Hijo. ¿Qué pensamientos pasaron por su mente entonces? Hijo. ¿Qué pensaron también todos los demás? ¿Qué pensaron los discípulos que conocían a Jesús un poco más? Le dijo, hijo. Los amigos, los que hicieron el hueco, ¿qué crees que pensaron? ¿Y cómo se sintieron? Hijo. Una palabra, una sola palabra que dice muchas cosas. Hijo. Tal vez si a tu oración el Señor comenzara respondiéndote así, hijo, ¿qué tal sería esa respuesta? ¿Y qué tal si a toda tu lista de problemas, de reclamos y de cosas que no entiendes,
no hubiera ninguna explicación del cielo y solo hubiera una sola palabra como respuesta. Y si esa palabra fuera hijo, hija, si una sola palabra resonara en tu mente después de orar o de llorar o de reclamar, y esa palabra solo fuese hijo, hija, ¿qué harías? Si Dios no te contestara ninguna oración nunca más, si nunca más en tu vida fueras a recibir ni un solo milagro, y lo único que recibes es esta palabra, hijo, hija, ¿qué harías? ¿Entiendes lo que es ser llamado hijo? ¿Entiendes lo que es ser llamado hijo? Hija significa muchas cosas. Significa que no eres llamado extraño, ni ajeno, ni nadie. ¿Tú lo entiendes? ¿Recuerdas que Jesús dijo que alguien volvió arrepentido a la casa de su padre y que le dijo, no soy digno de ser llamado, ¿qué? ¿De ser llamado, qué no soy digno? ¿De ser llamado, qué? ¿Sabes la respuesta? No soy digno de ser llamado hijo. ¿Por qué no se consideraba digno? Porque se consideraba no digno. Porque él había sido el hijo reclamador. Fue idea de él repartir la herencia con su padre, aun cuando el padre estaba vivo. Fue idea de él seguir su propio camino y buscar su destino. Fue idea de él separarse, alejarse, incomunicarse. Dice el Señor que el padre salía todas las mañanas a ver si el hijo regresaba, pero el hijo nunca volvía. Fue idea de él todas las decisiones, todas las amistades, todas las actividades, todos los gastos, todas las opciones que eligió y que rechazó también fueron suyas. Las consecuencias también vendrían a ser para él. Ese hijo es el que ahora dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hijo, hija. Esa palabra la dice Jesús, que los que creen en Él son llamados hijos de Dios. Hijo, hija. Esa palabra la dicen los labios del Padre, de Dios Padre, que eres hijo, que eres hija. Lo dicen los ángeles en los cielos, que eres hijo, que eres hija. ¿Sabes? También los demonios lo dicen. Los demonios que te miran de lejos saben que eres hijo, saben que eres hija. ¿Y tú qué dices? Te dijo Jesús, hijo, tus pecados. Piensa en estas palabras. Cuando nos hablan de nuestros pecados nunca nos gusta y tratamos de defendernos y hasta llegamos a una guerra de quién tiene los pecados más pequeños y más inocentes. Tratamos de justificarnos, pero ahora lo dice Jesús. Hijo, tus pecados. ¿Cómo te excusas? ¿Cómo te explicas? ¿Recuerdas que Pedro dijo, Señor, tú lo sabes todo? Jesús te mira y te dice, hijo, tus pecados. Y tú ya sabes que eres un pecador sin necesidad de que más nadie te lo diga, ¿verdad? Jesús no se quedó mirando los pecados del paralítico. Nosotros somos de quedarnos mirando pecados, los nuestros y los ajenos, ¿verdad? Jesús no dejó la frase ahí. Jesús dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Mira, si el hecho de que Dios te llame hijo, hija, ¿te sorprende? Pues aún no lo has visto todo. Porque no es eso lo que sorprende a los ángeles y a demonios. No es el hecho de ser llamados hijos. Lo que sorprende a ángeles y demonios es que somos llamados hijos perdonados. Hijo perdonado, hija perdonada. Así es como eres llamado. Hijos que volvieron a su padre. Hijos que volvieron a su heredad. Hijos que volvieron a su dignidad, hijos perdonados. Es lo que sorprende y resuena en todo el universo. ¿Entiendes ahora lo importante que es hacer la oración pidiendo perdón por nuestros pecados? No es lo mismo ser hijo que ser hijo perdonado. No es lo mismo ni nunca lo será. No será lo mismo ni en esta vida ni en la vida venidera. Hijos perdonados es lo que necesitamos ser. Hijos perdonados es lo que tu familia necesita hacer. Toma un momento y piénsalo. Toma un momento y agradécelo. Toma un momento y confiésalo con tu propia boca. Soy un hijo perdonado de Dios. Soy una hija perdonada de Dios. Eso es lo que Cristo vino a conseguir para ti en su cruz. Ahora, ¿lo puedes ver? Ese perdón, el perdón que nos vuelve hijos perdonados de Dios,
no lo consigue tu religión. No lo consiguió ningún ritual ni ningún santo que intercediera por ti. Ese perdón no lo consiguió ni siquiera tu oración pidiendo perdón. Entonces, podrías aquí entender el valor y la proporción real de algunas cosas. ¿Qué cosas? Que ese perdón solo se consiguió en la cruz y en la persona de Jesús. Mira lo que dice San Pablo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. El perdón de nuestros pecados solo lo da Jesucristo, el mismo Jesús que nos bautiza con Espíritu Santo. Esos son derechos únicos del Hijo de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Lo ves? Ahora puedes ver la fuerza del primer verso de este Evangelio que dice, Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El Hijo de Dios te llama, hijo, hija. El Hijo de Dios te perdona tus pecados. El Hijo de Dios te devuelve la comunión con Dios Padre. ¿Encuentras ahora alguna razón para dar gracias? Tómate un momento entonces.